Vamos a pasar rápidamente a las láminas. Este es el famoso plano del proyecto. Son 7 tramos. Como ustedes saben, ya se ha platicado mucho, son cerca de 1,500 kilómetros. Utilizamos gran parte del proyecto en zonas donde ya existe vía, prácticamente de Palenque hasta Izamal. Estamos aprovechando la vía existente. De Izamal, o sea, pasando obviamente por Escárcega, por la ciudad de Campeche, por el sur de Mérida. Vamos a penetrar a Mérida, a ver si tenemos oportunidad de señales cómo entramos a Mérida, porque entramos por un túnel. Y después pasamos un cambio importante de que ya no bajamos hacia Cobá, sino nos fuimos directamente de Valladolid hacia Cancún. Este cambio se derivó de problemas de subsuelo. Toda esta zona, el suelo kárstico de la península, es un suelo es peligroso porque si no tienes toda la garantía de que no hay oquedades, no hay ríos subterráneos, puede haber colapsos de la tierra. A esto nos está ayudando el Instituto de Ingeniería de Geofísica de la UNAM con el doctor Jaime Urrutia, que es un gran investigador de geofísica. Entonces, tuvimos que cambiar todo este camino que ustedes están viendo hasta Cancún y después de Cancún a Tulum, es prácticamente por los derechos de vía, tanto de ferrocarril como de carreteras existentes. Entonces, evidentemente, la situación de los impactos ambientales, los estudios, pues son mínimos. Hay unos complementos nada más de curvas, porque evidentemente este tren, que va a ser un tren de 160 kilómetros por hora para pasajeros y 120 para carga. El proyecto del Tren Maya pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, haciendo un recorrido de 1,500 kilómetros y escala en 19 estaciones. Servicios de transporte para pasajeros, locales, turísticas y carga, con velocidades máximas de 160 kilómetros por hora para pasajeros y 120 kilómetros para carga. Las estaciones presupuestadas para el Tren Maya serán Palenque, Tenosique, Balancán, Escárcega, San Francisco de Campeche, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cobá, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal y Expujil. Uno de los propósitos sería, en lo que toca al transporte de pasajeros, reducir tiempos de traslado y crear un puente entre las comunidades. En lo que toca a transporte turístico, atraer un mayor número de visitantes con estancias más largas. Y en transporte de carga, impulsará el transporte de mercancías por la vía férrea para reducir carga actual que existe sobre las carreteras. Fonatur develó finalmente quiénes son las secretarías o instancias de gobierno involucradas en el proyecto del Tren Maya. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, aborda también el tema de las comunidades sustentables, es decir, presenta su visión de lo que entiende por prosperidad y desarrollo para las poblaciones. Señala que la urbanización impacta en muchos indicadores del desarrollo y el bienestar, que la población de la República Mexicana es 77% urbana, que la población del sureste del país es 64.4% urbana y en el caso de Chiapas 49.7%. Y señala que tenemos la posibilidad de incluir al desarrollo a un 13% más de la población. Ahora, el tema más importante, yo creo que, como decía el fiscal, Rafael, el tema que ha causado más discusión son las comunidades, o sea, ¿qué van a ser los polos de desarrollo? Entonces, la siguiente CIFO, hay una cosa que es muy importante, y esto lo hemos discutido con la gente de ONU Habitat, el hecho de que la urbanización como un factor de desarrollo y prosperidad y de bienestar es fundamental. ¿Por qué? Porque para que lleguen los servicios a la mayoría de la gente, tiene que ver las circunstancias físicas de poder agrupar
comunidades de una forma armónica para que los servicios les lleguen. Fonatur utiliza un estudio sobre el por qué prosperan las ciudades en diversas regiones del mundo, según ONU Habitat, un estudio realizado en el año 2016. Según este estudio, el 20% por la creación de zonas económicas especiales, un 40% por infraestructura de conectividad, y fíjese usted, sobre todo trenes y rutas de alta velocidad, un 10% por inversiones para mejorar la calidad de vida, aquí se refiere a vivienda masiva, un 12% por inversiones en servicios de desarrollo del sector terciario y un 18% por cambios jurídicos, administrativos e institucionales. Según este estudio y según Fonatur, así es como llega la prosperidad a las poblaciones. Este es el ejemplo de lo que vamos a hacer en Palenque. Si ustedes alcanzan a ver los terrenos esos marcados con amarillo, son distintas propiedades. Aquí prácticamente son algunos campesinos pudientes, porque son bastante grandes esos terrenos, se incorporaron, ya hicimos un fideicomiso, ellos participan. La línea actual donde pasa el tren es en el barrio de Pacalná, que es este barrio de la zona que está arriba. Ahí pasa el tren, y aquí es donde empieza el Tren Maya. Ustedes ven esas líneas naranjas, es una escuela que entra y se conforma la próxima estación. Aquí estamos juntando cerca de 1,000 hectáreas. Esas 1,000 hectáreas, obviamente, para una ciudad del tamaño de Palenque, pues van a ser absorbidas por el crecimiento, yo calculo, unos 30 años, no antes. Pero hay que planearlo. La planeación de las ciudades es 30, 50 años, y en el caso de los ferrocarriles, hasta 100 años su impacto. ¿Cuál es la cuestión de que dónde impactan los ferrocarriles? En la estación. A diferencia de las carreteras, que uno se puede bajar en cualquier punto de la carretera y la carretera puede plusvalizar todo, el tren no plusvaliza por pasar la vía férrea, solamente plusvaliza donde existe la estación. Hace 40 años, en un proyecto que hicimos que se llamó Tabasco 2000, lo que hicimos fue que las clases populares que viven dentro de Tabasco 2000, hay 4 barrios de gente modesta. Evidentemente, si yo plusvalizaba mucho con zonas comerciales, con una serie de instalaciones caras, el terreno iría para arriba. ¿Qué es lo que sucede en la Riviera Maya? Los terrenos de la costa se plusvalizan de tal manera que empiezan a alejar cada vez más a la gente de menos recursos. Entonces llega un momento en que el trabajador requiere 2 horas, aparte si fue desplazado de su propiedad, después se va a vivir lejos y le toca muchas horas para llegar al destino de su trabajo. Regresa, siendo dueño, regresa como empleado y aparte regresa con las peores condiciones. Entonces, si usted está preocupado por que estos pobladores puedan perder sus casas, esta futura mano de obra para centros turísticos y nuevos polos de desarrollo, además tenga que desplazarse horas para poder llegar a su nuevo empleo, no se preocupe. El director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, tiene la solución. A través de algo que él llama transferencias de potencialidad, tiene resuelto dónde y cómo van a vivir los futuros trabajadores de los nuevos polos de desarrollo. Entonces hay una cosa que se llama transferencia de potencialidad, donde nos permite colocar los elementos donde debe estar. Si yo tengo una fuente de trabajo y me necesito que haya una colonia para trabajadores, pues lo ideal es que el trabajador es que llegue o caminando o en bicicleta. Entonces, pero si ese terreno vale mucho, ¿cómo lo compenso? Entonces le transfiero potencialidad de donde yo puedo sacarle, por la cuestión comercial, dinero. Por ejemplo, en Tabasco 2000, el campo de golf, los centros comerciales, fue el primer mall de que salió Liverpool de la Ciudad de México y todo eso. Eso se plusvalizó de tal manera que nos dio un margen para poder meter edificios de interés social, colonias modestas y todo hacerlo muy accesible. ¿Para qué? Para que el trabajador tuviese la compensación y pudiese ocupar terrenos claros a su alcance. Entonces, esas compensaciones son fundamentales. ¿Por qué? Porque el objetivo no es hacer negocios, sino que el conjunto funcione y en la postre eso se convierte en mejor negocio para todos, pero un negocio entendido como un amplio bienestar para todo el conjunto, no nada más para unos cuantos. Esta plaza, toda esta parte comercial, ponla así de vuelta a la plaza, por favor, sí, lo anterior, esto. La plaza que no se ve, esa mera.
del lado derecho del abajo es el nuevo Palacio Municipal. Y aquí va a haber, obviamente, instalaciones comerciales, hoteles, servicios, zonas públicas. Todo esto tiene que ser pagado por el sector privado. El Estado lo único que va a hacer, lo mínimo indispensable, es llevar ahí el tren y generar un polo a partir de una masa crítica que es la general la circulación de las personas. Pero todo este conjunto tiene que ser un conjunto que sea viable económicamente. Entonces siempre tenemos que cuidar esos balances de que en este caso ya hay muchos grupos interesados en pagar todo este conjunto con tal de estar aprovechando estas sinergias. Fonatur señala que se implementó el proceso de consulta indígena a través de 30 asambleas regionales, 15 informativas y 15 consultivas. Señala que se realizaron el 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre de 2019, respectivamente, dichas consultas, que participaron 10.305 personas pertenecientes a 1.078 comunidades indígenas de las 5 entidades federativas y que asistieron 3.502 participantes con el carácter de autoridades comunitarias, municipales, agrarias y tradicionales con quienes se estableció un diálogo abierto, constructivo y horizontal. Jiménez Pons señala respecto a los resultados de la consulta sobre el Tren Maya que la aprobación fue contundente, que las comunidades indígenas dijeron sí al Tren Maya, que se acordó la forma en que participarán en la implementación del proyecto y en la distribución justa y equitativa de los beneficios, que el protocolo y la convocatoria de la consulta se tradujeron a lengua maya, chol, celtal y tzotzil, que participaron 1.078 comunidades indígenas en las asambleas regionales informativas, es decir, el 74.86%. Y además, Jiménez Pons señala que participaron 985 comunidades indígenas en las asambleas regionales consultivas, es decir, según ellos, un 68.40% del total de 1.440 comunidades convocadas. Pero lo más fuerte y lo más duro es que las comunidades indígenas no necesariamente están enterados del proyecto como tal, no están enterados, aun cuando hayan participado, aun cuando hayan ido a una de esas asambleas y hayan dicho que sí. ¿Cómo debió de haber sido esa consulta desde el marco del convenio 169? Bueno, para empezar debió ser previa, porque lo previo aquí, ¿cómo puedes tú decir en este fin de semana que ya viene la consulta y ya tenemos para enero las licitaciones y ya tengo tal reunión con los empresarios y les recibo los proyectos, etcétera, etcétera? O sea, es un proyecto que se elaboró a espaldas de los pueblos, eso sin duda. ¿Cómo debió ser? Debió ser previa y debió ser explícita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Explícita en el sentido de que no era solo un tren, de que el tren es ha sido un factor de distorsión y de confusión, porque dicen, no, pues qué padre, y si nos van a dar oportunidad, dicen, de subirnos al tren y ahí vender, y va a costar más barato, etcétera. Solo el tren. Pero el uso de las tierras, que lo están manejando con esa cara de la inversión absurda, ¿no? de las tierras, de los ejidos, y que tienen bajo la manga una facultad que tiene el Estado, que es la expropiación. Es decir, van a impulsar sus proyectos. Ahora, eso ya depende de la dinámica económica. Eso ya depende también de qué tanto encuentren aliados de inversionistas dispuestos a abrirse a esas zonas inmobiliarias, hoteleras, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante la parte que estamos buscando ahorita, cómo hacer que estos conjuntos de ejidos
se pueden tener bajo un vehículo flexible, dinámico, de fácil adaptación a las cuestiones comerciales, porque al final de cuentas van a tener que vender sus productos, van a tener que entrar en cuestiones de comercialización, pero sin que abandonen la tierra, sin que sean erradicados de ahí. Entonces yo creo que es el gran reto, el que evitar la exclusión, y en eso estamos trabajando, y por eso son las fórmulas que hemos estado investigando. Por eso les decía que a mí uno de los factores, y lo discuto mucho con Luis Hernández Palacios, el procurador, que él no está muy convencido, yo sí creo que puede ser que es a través de cosas más de los fideicomisos. El fideicomiso también tiene limitaciones, entonces busquemos precisamente cómo hacemos evitar esta exclusión. Déjame ir un poquito para atrás, Magda. Tú señalabas hace un momento que los ejidos no son las comunidades indígenas. El ejido es una forma de tenencia de la tierra junto con la comunidad indígena en la pequeña propiedad, en donde los ejidatarios tienen el derecho al usufructo y al uso de la tierra, pero la propiedad sigue siendo propiedad del Estado. ¿En qué se diferenciaría una comunidad indígena de un ejido? Pues mira, nada más te traería a colación un concepto que no les gusta y no manejan, que es el de territorio. Se diferenciaría en eso, o sea, una comunidad indígena está asentada en un territorio independientemente de hasta dónde llegue la delimitación de la tenencia de la tierra. ¿Y por qué decimos eso? Porque es todo el hábitat de las comunidades y los pueblos indígenas, que incluye los ríos, el cerro, la gruta, el manantial, etcétera, etcétera. Es decir, todo el espacio de asiento de la cultura independientemente de la tenencia de la tierra. Es una de las diferenciaciones básicas. La otra, obviamente, pues, ¿quién manda? ¿Quién manda en ese territorio? ¿Sí? Hoy en día están mandando, entre comillas, las autoridades ejidales. Y las autoridades ejidales no todas se conducen con la normatividad que se requeriría, ¿no? A ver, para tratar de precisar, cuando hablamos de ejido estamos hablando de una forma de tenencia de la tierra. Y estamos hablando de un derecho específico que es el derecho agrario. Sí. Cuando hablamos de comunidades indígenas, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de derechos indígenas. Estamos hablando de derechos anteriores, reconocidos recientemente, pero que su origen es que son anteriores esos pueblos a la delimitación y la conformación actual de los estados nacionales. Esas comunidades no son un sinónimo de poblaciones. No. No son pueblos en el sentido que son asentamientos. No. Mira, ahí está una de las claves fuertes de la violación que se está haciendo a los derechos de los pueblos indígenas. El primer convenio internacional sobre pueblos indígenas, hoy decimos sobre pueblos, el convenio 107 de 1957 de la OIT se llamaba sobre poblaciones indígenas. Y todavía en 82 la ONU creó un grupo sobre poblaciones. ¿Cuál fue la pelea de los pueblos? No somos un concepto demográfico, no somos la suma de habitantes, no somos población. Somos pueblo y tenemos estas características, nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de gobierno propia, nuestra cosmovisión, etcétera, etcétera. Bueno, fue todo un logro asentar primero en el plano internacional y después en los distintos países el concepto de pueblos, que está muy bien definido y definido en atención al origen histórico, no a la población. La población es la suma de derechos individuales. Este es el concepto que están sacando del baúl en la 4T para aplicárselo a los pueblos indígenas, el concepto de población. Y entonces uno ve a los funcionarios diciendo, es que revisamos el INEGI y formamos unas regiones y entonces ahí hicimos las reuniones. El INEGI no tiene registro de pueblos.
Sí, bueno, primero, sí es muy importante, siempre lo hemos reconocido, que los canales de comunicación sí nos han fallado porque muchas de las cosas, nosotros vemos muchos prejuicios, mucha falta de información. Ahora los ejidos vienen a sustituir a los pueblos, pero los ejidos ya sabemos en general todas las posibilidades que tienen para moverse dentro del mercado. Los ejidos no tienen que ver con lo que son las comunidades indígenas. Acá se ha priorizado la relación con los ejidos, con las autoridades ejidales. ¿Por qué? Por el proyecto de reordenamiento territorial, porque quieren sus tierras y porque han inventado unas falacias auténticas y absurdas, como que sean inversionistas, no vendan la tierra, sino sean inversionistas en un fideicomiso que no sabemos si ya lo tienen armado, porque lo que ha sucedido es que lleva un año de trabajo un proyecto que no conocemos. No se conoce ese proyecto. Como tal, integrado, yo tengo, no te miento, tengo 300 archivos de notas sobre el Tren Maya en este año, sobre las licitaciones, sobre la concertación con asesoría incluso de instancias académicas, sobre las pláticas de Procuraduría Agraria en los ejidos. De ahí en fuera no se ha planeado nada. ¿Y qué ha significado esto? Oiga, de que lleguen y le compren barato a los ejidatarios, los especuladores, los coyotes, y los saquen de ahí, a convertirlos en socios que tengan certificados de participación, hay una gran diferencia, ¿eh? Y que tengamos unos programas de capacitación precisamente para esa gente, y para eso está el CONALEP. Lo primero que está haciendo este gobierno es no caer en los errores ya conocidos. Vamos a tener errores nuevos, indudablemente los vamos a tener, somos humanos, pero van a ser nuevos, pero no vamos a cometer los errores del pasado. Y toda esa serie de cuestiones de que entender que si ahorita se ataca una zona como por ejemplo Calakmul, Bacalar, se tiene que hacer infraestructura. Esa infraestructura, ¿cuál va a ser? Primero, el agua, fundamentalmente el agua de que llega y el agua, ¿cómo se trata? Todo ese tipo de factores, ¿por qué no piensan que lo que está generando es tamaño económico para poder atender el cúmulo de problemas que generan y que uno requiere economía para atenderlos? El proyecto estamos convencidos que va a ayudar, va a ser uno de los elementos junto con muchas otras políticas, porque obviamente es un trabajo colectivo, de empezar a hacer cosas que sirvan a la península. Lo primero, ordenamiento territorial, y primero una visión económica y social del proceso. La primera cosa que para los grupos originarios que es muy importante tener es el empoderamiento de una cosa que siempre se les negó históricamente. ¿Qué se les ha negado históricamente? La propiedad. A los indígenas siempre son los primeros que los quitan de la jugada, los sacan, los especuladores los sacan completamente a su lugar, los mandan al cerro, a las barrancas, o los pantanos, o a las sierras. O sea, lo que estamos haciendo es, te quedas. Nosotros primero que hicimos, la primera señal que mandamos a todo el mundo desde hace más de un año, es más, de hace prácticamente, antes de ser gobierno, ya nos habíamos juntado con las comunidades, lo primero que pedimos es, no le vendan a nadie, no venga, que nadie venga a comprarle. No queremos ni siquiera nosotros comprarles a ustedes. Entonces, ese primer factor, los que están en la tierra se quedan en la tierra y con ellos vamos a negociar. ¿Y qué vamos a negociar? Pues ¿para qué? Para que tengan mejor beneficio. ¿Cuál es el modelo actual? ¿Cuál es el modelo que en este momento está establecido? Quitarlos de la jugada, sacarlos y al rato que regresen como sirvientes. Entonces, es lo que queremos evitar. Pero no va a pasar con esto. ¿Por qué? Porque estamos capacitando a esa gente. Entonces, no estamos hablando de que sea un proyecto donde los pueblos digan, a ver, ¿cómo podemos hacer para proponer un proyecto que realmente implique un desarrollo para el pueblo, un desarrollo que permita también continuar con el fortalecimiento o la recuperación de su cultura? ¿Cómo?
Eso no existió. Sencillamente no existió, esa posibilidad no existió. Tren o tren, ¿sí? Tren o tren. Y tierra la pones a disposición, que no la vendan mejor, dice el director de Fonatur. Mejor eres accionista. ¿Y cómo recuperas esa tierra después de que le plantan un hotel 5 estrellas encima? Y diversas secretarías, la de Bienestar, la Semarnat, la Sedatu y un órgano descentralizado como la Procuraduría Agraria con Fonatur, y planteamos la conceptualización de un proyecto de desarrollo del sur-sureste que incluyera el Tren Maya. Y desde entonces propusimos como una condición fundamental, básica, social, pero además una exigencia jurídica, el llevar adelante la consulta indígena, hecho que se planteó a lo largo de todo el año pasado en diversas reuniones que tuvimos con Fonatur, con diversas secretarías de Estado, y finalmente se logró el gran acuerdo de que Fonatur solicitara al INPI organizar, por ser atribución de ellos, la consulta indígena en toda la ruta que tendría el Tren Maya, que tiene establecida el Tren Maya, donde participamos 17 dependencias del gobierno federal. Que tenemos unos vacíos de información tremenda, y que de hecho tú me acabas de confirmar uno que es, desde nuestro punto de vista, de los más peligrosos, que es estos nuevos polos de desarrollo o comunidades sustentables, o si esto va a implicar un reordenamiento territorial, más allá de las consultas que se puedan estar haciendo. No conocemos, Luis Hernández Palacios, ningún mexicano y ninguna mexicana del país, el proyecto del Tren Maya, el proyecto madre. Claro. Todo en su conjunto. Y mi pregunta es, ¿cómo es que se está consultando a la gente si ni siquiera se le puede explicar de qué va el proyecto? Yo he leído algunas declaraciones tuyas, en donde has señalado en algunas entrevistas que Fonatur, por ejemplo, no les ha dado información sobre los ejidos que serán afectados. Esta parte, si estamos hablando, por ejemplo, te pongo otro elemento que todos decimos, ¿y qué pasó aquí, por ejemplo, con la Secretaría del Medio Ambiente y ustedes como Procuraduría Agraria, que también lo deberían saber? Que la Ley General de Equilibrio Ecológico dice que la Semarnat tendría que haber convocado a una manifestación de impacto ambiental y no lo hizo. Uno de los motivos es porque Jiménez Pons, el director de Fonatur, dice que esas ya fueron hechas porque ya están las vías. Pero, pues, ¿cómo que ya están hechas los estudios de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental, si estamos hablando de 18 estaciones, de 20 paraderos y, por lo tanto, mínimamente de 18 nuevos polos de desarrollo? No hay nada en todo el proyecto del Tren Maya, Luis, que tenga una manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Mira, primero, una condición muy importante de reserva en la información que tenía Fonatur y que ahora hemos acordado con él irlo abriendo paulatinamente, tenía dos sentidos muy importantes. Evitar la especulación de la tierra si no teníamos blindada la existencia de fuerza suficiente en los núcleos para evitar la especulación, para evitar que se les comprara y se les sorprendiera, como ha ocurrido en la península en los últimos 15 años, por lo menos. Segundo,
porque estaban todavía sin que hubieran concluido las licitaciones. Hoy, el siguiente paso es la definición ya operativa de todo el proyecto, no solo del trazado de la línea, en donde sí es muy importante reconocer que una parte ya está construida, pero que va a requerir en relación a las estaciones y los polos las manifestaciones de impacto ambiental. Si esto es así, ¿cómo es posible llegar al mes de mayo de 2020, es decir, el mes pasado, sin que Fonatur le haya pasado a la Procuraduría Agraria el listado de los ejidos impactados por el Tren Maya? ¿Cómo es posible que la Secretaría del Medio Ambiente no haya realizado hasta hoy en día un solo estudio de impacto ambiental en todo el proyecto del Tren Maya? Luis Hernández Palacios, procurador agrario. Ustedes que en esta cláusula que leíamos hace un rato, que también en esto que firmaron el 16 de abril pasado, y que tendrían que estar defendiendo a las poblaciones en el caso que así lo requirieren. Así es. Una forma de defenderla, estarás de acuerdo conmigo, pues es que sea población debidamente informada. Y precisamente sobre estas asambleas que me hablabas tú del 15 de noviembre al 15 de diciembre pasado, pues también estuvo la Organización de Naciones Unidas, y yo te voy a pedir ahí, Santi, si me poses la imagen ONU Tren Maya 2. Sí. Y en esa, la Organización de Naciones Unidas, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llama la atención con el proceso de consulta indígena sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya realizado del 15 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado, en el cual hasta el momento no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia. Explica un poco lo que toca su participación y en qué asambleas es en las que participó. Y cierro con un pequeño párrafo que dice: los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado. Y acá si algo falta es la información. ¿Cómo consultar a un pueblo, a distintos poblados que ni siquiera saben en qué consisten los llamados polos de desarrollo? Son cosas que yo entiendo el planteamiento que tú haces de evitar también estos coyotajes que de pronto llegan a querer adquirir tierras, aprovecharse de la gente, pero no sé si en este mismo proceso, en esta prontitud o premura, Luis Hernández Palacios, del presidente de la República, de querer echar a andar el proyecto, se están brincando los derechos humanos de las poblaciones y que tiene que ver con una consulta debidamente informada, y es lo último que están teniendo. No, mira, te decía, la consulta primero es un proceso. Esta primera fase fue de carácter general en relación al proyecto general de desarrollo Tren Maya. Una segunda fase, igual que está ocurriendo y que se detuvo por la pandemia en el transísmico, son consultas particulares en relación a los proyectos específicos. Ahí se informará de los polos de desarrollo, ahí se informará de los objetivos del proyecto para cada una de las regiones en relación a donde van a estar las estaciones, los paraderos y los polos de desarrollo. El proyecto del Tren Maya ya inició, y como bien escuchó usted, es el propio procurador agrario quien señala que se entrará en una nueva fase donde se informará sobre los llamados polos de desarrollo, es decir, no se ha informado a las poblaciones impactadas y al pueblo mexicano.
¿Cómo y por qué validar una supuesta consulta donde no se ha explicado a plenitud el proyecto del Tren Maya? Sobre el inefable y casi innombrable director de Fonatur, que es una cosa espantosa. Jiménez Pons, Rogelio Jiménez Pons. Un arquitecto tabasqueño. Si solo se ubicara su discurso y si CONAPRED fuera muy activa, tendría varios señalamientos. Ese señor habla de las comunidades indígenas de una manera tan tremenda y ha dicho algo que recuperó en estos días la revista Proceso. Yo no lo señalé nunca porque me parecía increíble, que les dijo en una comunidad: ustedes les va a quedar muy cerca su trabajo. ¿Cuál trabajo? No sabemos, pero incluso si quieren ir a pedir limosna también les va a quedar muy cerca. Qué generoso, ¿no? Qué generoso. Entonces, sí es un proyecto que preocupa mucho, muchísimo. Me quiero ir, por ejemplo, al análisis costo-beneficio al que está obligado Fonatur de presentar a las poblaciones. Ustedes también participaron, según entiendo, en este análisis del costo-beneficio. A las poblaciones solo se les consultó y se les habló de los beneficios. Nunca se les plantearon en ninguna de las asambleas por parte de ustedes ni de Fonatur, nunca se les planteó en ninguna asamblea los impactos y los costos o las consecuencias que tendrían. Es decir, como todo proyecto en cualquier parte del mundo, pues, algunas cosas te benefician y otras te van a impactar, y más un proyecto de esta naturaleza. ¿Cuáles son, Luis, los impactos del proyecto? Es decir, la parte que no se le planteó a las poblaciones y que ustedes ya lo tienen ahí en un documento de análisis de costo-beneficio para que la población también pudiera escuchar esa otra parte que nunca se escucha de la parte oficial y que nos parece pues justo que quien va a ser consultado pues tenga equilibrio, ¿no?, en la información. Yo creo que sí se plantearon, aunque fuera de una manera muy inicial y superficial, los costos, pero las preguntas que se realizaron en la parte informativa, el interés de la gente era querer conocer qué costos tendría. Aunque para ellos anteponían el beneficio y en términos de costos era en aspectos muy particulares, algunos relativos al ambiente, algunos relativos a la conservación de la fauna, de la flora, el paso de los animales, en relación a los cultivos que disponen, y eso se les fueron contestando algunas cosas. Permíteme, te leo algunos precisamente de los que presentó Fonatur, de los riesgos del proyecto, que tiene que ver con la falta de liberación de derecho de vía, insolvencia de los licitantes, riesgo geológico, riesgo de errores en la ejecución, riesgo arqueológico, disponibilidad limitada de insumos, riesgo de demanda, invasiones al derecho de vía, por decir algunos, pues, ¿no? Y todo este tema de las fibras, también que, pues creo que ya es un tema también importante y delicado y del que poco se habla y prácticamente cero explicación han tenido en esas consultas. Y me parece que la gente que nos está escuchando, Luis, también tienen esos vacíos de información. Por eso es que te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista. Intentamos con otros funcionarios y nadie acepta, todos
todos se niegan. Se le envió una invitación precisamente a Rogelio Jiménez Pons, pues a Concheiro, que a él se le complicó, entiendo, por motivos de agenda, pero que sí nos cuesta trabajo que se quiera hablar y se quiera explicar algo tan básico como es, ok, vas a echar a andar un proyecto que es emblemático para el país. Ok, explícanos antes de plancharnos el proyecto, porque la consulta va a ser ya prácticamente con el tren encima y con todas las estaciones y subestaciones que al final casi van a ser 40. Existe una tierra rica en cultura y tradición, con gente que ama su historia y vive día a día construyendo un futuro para las nuevas generaciones. Hoy, el corazón del mundo maya encuentra una nueva voz para comunicar a los pueblos y al mundo un mensaje de progreso y bienestar. El Tren Maya, un proyecto que abrirá las puertas a las maravillas del sureste de México, llevando progreso a través de una industria madre de crecimiento y desarrollo social. El turismo. Un turismo sustentable, incluyente y justo, motor de desarrollo e integrador de comunidades, generador de riqueza distribuida de manera justa y equitativa a todas sus regiones, ahora integradas en un proceso de crecimiento sostenible. 5 estados, 5 identidades, comunicadas a través de un transporte eficiente y de vanguardia, con máximo respeto por el medio ambiente. Quintana Roo, emblema del sol y la playa, puerta de entrada del turismo nacional e internacional, donde todas las propuestas se conjugan con una infraestructura de clase mundial para todos los estilos. Campeche, un imán para los aventureros que gustan de historias de piratas. Fuertes amurallados, ciudades mayas ancestrales, pueblos coloniales y hospitalidad únicos que hacen de este estado un destino singular. Tabasco, con sus colosales cabezas olmecas, exóticos paisajes y sus plantaciones de cacao, fuentes de tradiciones y diversidad. Chiapas, selvas y bosques que ocultan espectaculares secretos para aquellos viajeros que se atreven a vivir las más increíbles experiencias. Y Yucatán, fusión de la cultura maya y el nuevo mundo, con una gastronomía que despliega todos los matices de una tierra rica en tradición y naturaleza. Juntos, creando un nuevo paradigma de turismo, en donde proteger los ecosistemas, detonar el crecimiento económico, fomentar la inclusión social, desarrollar un crecimiento racional respetando a los pueblos originarios, evitando la sobreexplotación de los destinos, deben significar una nueva visión de la industria turística. Por eso decimos, sin dudas, el Tren Maya, turismo que genera bienestar para México. Tú dices, está abierta la vía del despojo para las comunidades. Totalmente. La vía de la pérdida entonces de su identidad, de su tejido comunitario. Mira, de verdad yo insisto mucho en poner la mirada en los estudios que han realizado sobre la zona de Cancún y la Riviera Maya, en términos del impacto en las comunidades, en términos de lo que ha significado que buena parte de la población sea empleada de servicios en los hoteles, sujeta a una serie de situaciones que también se han instaurado en esa zona de Cancún y Riviera Maya,
y su llegada, si es que llegan a sus comunidades en situaciones incluso de violencia y de muchísimo deterioro del tejido social. Entonces, bueno, es la puerta de entrada para que se reproduzca eso. Dime cómo va a existir un Valladar a esa situación, a ese impacto del despojo, ¿sí? Porque no es, bueno, es el despojo de la tierra, pero es el despojo de la cultura. Hay quien sostiene que no hay resistencia en la región a este proyecto, Pues es que ha sido avalado. Pues es que no podemos saber si hay o no resistencia, porque habría que ver que las comunidades qué tan enteradas están de lo que ahí va a pasar y de sus implicaciones. Saben que hay el proyecto de hacer un trenecito, que les van a dar el pasaje más barato a la población y que van a poder eventualmente llevar ahí sus mercancías o sus artesanías. Eso es lo que saben.